Estoy grabando y sí estoy grabando. Es importante señalar que hoy día no vamos a entrar en la lógica de las definiciones conceptuales de cada capacidad, sino que la presentación está enfocada principalmente en que ustedes tengan insumos de aquellas características diferenciadoras por un lado, y por otro también que tengan información con respecto a periodos de estimulación y formas de estimulación de las capacidades. Porque como a juicio muy personal, la definición de las capacidades las pueden encontrar y no son modificables y por tanto van a variar según perspectiva de cada autor, pero no es algo que hoy día nosotros queramos, o desde mi punto de vista, se quiera señalar de que ustedes aprendan una definición de memoria, sino que más bien cuáles son aquellos elementos que les van a permitir estimular esta capacidad. No sé si me explico bien. Dicho eso, vamos a comenzar entonces, y ya señalábamos que la semana pasada ustedes vieron las capacidades coordinativas, ya han avanzado también con respecto al desarrollo de las habilidades motrices básicas, específicas y compuestas, especializadas y complejas, y hoy día nos queda esta parte de este gran esquema, que son las capacidades condicionales o las capacidades condicionantes, que son las que vamos a ver hoy día y están asociadas también al desarrollo de la condición física. Y por tanto, ya también la semana pasada visualizábamos que existen algunos elementos que son diferenciadores entre las capacidades coordinativas y condicionantes o condicionales, y uno de esos elementos nos van a permitir visualizar que las capacidades condicionales, perdón, su gran o uno de los elementos diferenciadores está puesto en los procesos energéticos que ocurren en la musculatura. Y ahí ustedes bien saben ya porque están cursando la asignatura de bioenergética, que estos procesos energéticos le permiten al individuo adaptarse, obtener mayor rendimiento, incluso a partir de la estimulación que va sufriendo el individuo, pero además también todos estos elementos son producto de la maduración, del crecimiento del sujeto. Por tanto, si miramos hacia atrás en la primera unidad que vieron de desarrollo, evidentemente son elementos que están totalmente articulados. Por otro lado, también, ya como señalábamos anteriormente, estos elementos de las capacidades condicionantes nos van a permitir tanto adaptar, captar mayor energía y por tanto van a posibilitar a los sistemas orgánicos una mayor capacidad de rendimiento. ¿Qué significa esto? Que evidentemente a mayor capacidad de rendimiento de los sistemas orgánicos hay un mayor nivel de maduración. Entonces, por tanto, como un elemento que propicia también el desarrollo, en este sentido, las capacidades condicionales están íntimamente relacionadas a este concepto de maduración. Por tanto, cuando hablábamos de que efectivamente la definición de maduración era aquel componente de los sistemas orgánicos que le van a permitir obtener la función o una funcionalidad a nivel de la adultez, por tanto estamos hablando de que a mayor maduración, mayor capacidad de rendimiento de estos sistemas y por tanto voy a tener las posibilidades de obtener mejores resultados, mayor rendimiento. Y en este sentido también, a diferencia de las capacidades coordinativas, las capacidades condicionales están en la lógica de una mirada cuantitativa de la capacidad y por tanto está vinculado directamente al rendimiento de la capacidad. En tal sentido, las capacidades condicionantes o condicionales, y en algunos casos las van a encontrar como las capacidades de la condición física, son cuatro. Nosotros hoy día vamos a presentar las cuatro capacidades: la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, cada una con sus rangos caracterizadores. Sin embargo, cabe señalar también de que en algunos casos, algunos autores han clasificado incluso la velocidad como capacidad, pero en la vereda de las capacidades coordinativas. Y esto tiene que ver principalmente porque en su definición o en las propiedades conceptuales que son propias del concepto de velocidad, se indica también que una persona va a entregar una respuesta rápida, ya sea gestual, de desplazamiento, velocidad segmentaria, cualquier tipo de velocidad, en función también de cómo recorre el impulso nervioso, cómo recorre a partir del sistema neuromuscular. Y ese sistema neuromuscular ya sabemos inevitablemente que habla de la coordinación entre el sistema nervioso central y el aparato locomotor o la musculatura eferente. Y por tanto, por eso algunos autores la clasifican también como una capacidad coordinativa, otros ahí entre medio. Creo que lo más pertinente también bajo mi perspectiva es situarlo bajo también las capacidades condicionales, porque también hay procesos orgánicos a nivel muscular, sobre todo los procesos de contracción muscular que van posibilitando la contracción para que el sujeto pueda emitir una respuesta más rápida
y pueda desplazar también en esta capacidad, y esta capacidad se entrena, por tanto, y por tanto su entrenamiento y su desarrollo también va a depender de sistemas energéticos. En tal sentido, tal como lo señalaba, ahí están las cuatro capacidades que vamos a ver hoy día, y vamos a partir principalmente con aquellos factores que inciden en el desarrollo de la fuerza, ¿ya? Cuando hablamos de que hay elementos que inciden en el desarrollo de la fuerza, evidentemente vamos a hablar de que en un primer momento está el aumento de la masa corporal, y esto está asociado preferentemente a la relación que existe entre el aumento del peso, el aumento de la masa corporal, con la producción de la fuerza, y esto está asociado al crecimiento. Por tanto, uno de los elementos que nos va permitiendo establecer que el sujeto va aumentando el desarrollo de la fuerza está asociado al aumento de la masa corporal. Y ahí nos vamos dando cuenta que este aumento de la masa y del peso corporal también es distinto en función de damas y varones, y principalmente hoy día vamos a hablar mucho de un hito que es la etapa puberal. Cuando hablamos de esta etapa puberal, nos vamos dando cuenta que a partir de cambios fisiológicos los varones van produciendo mucha más fuerza, hay mucha más masa muscular, y las damas también, a pesar de que hay un aumento en el peso corporal, en la masa corporal, pero también hay un aumento en la masa grasa, y por tanto esos elementos también van condicionando las diferencias en los niveles de fuerza en función de cómo también va aumentando y mejorando esta capacidad. Ya señalábamos anteriormente que la fuerza va a depender también de la mejora de la coordinación motriz, pero esta mejora de la coordinación motriz se da a nivel intramuscular preferentemente e intermuscular. Cuando hablamos de intramuscular, nos referimos principalmente a cómo las fibras musculares y cómo se da el proceso de contracción a nivel de las fibras musculares, de las unidades motoras preferentemente, ¿ya? Vamos a ver qué dice el chat. Gracias, Rosita. Y Rosita les entregó una definición de fuerza. Y por tanto, evidentemente, a mayor coordinación entre el sistema nervioso muscular, entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso y el sistema locomotor, el aparato a nivel muscular, evidentemente, vamos a tener mayores posibilidades de generar fuerza. Acá hay una idea bastante interesante que hay que señalar, de que la fuerza no viene determinada por el perímetro ni el diámetro del músculo, sino que viene determinada por la capacidad de contracción a nivel de unidades motoras. Y eso hay que establecer una gran diferencia con respecto a eso. Y esa capacidad de contracción viene determinada, perdón, por esta capacidad de coordinación a nivel del sistema nervioso central, y posteriormente también como producto de esa transmisión del impulso nervioso central a partir del sistema nervioso central con la musculatura o a nivel de coordinación intra e intermuscular. Otros elementos que también inciden en la fuerza está la influencia de las hormonas. Ya señalábamos anteriormente que la etapa puberal va a marcar un antes y un después con respecto al desarrollo de la fuerza según el sexo. Y por tanto, en este sentido, las hormonas, la testosterona, perdón, cobra una vital relevancia con respecto al desarrollo de la fuerza, y por tanto, ese elemento o la producción del sistema endocrino de esta hormona también va a determinar una mayor o menor producción de la fuerza, y ahí también se establecen las diferencias entre varones y damas. Y por tanto, ese elemento, la fuerza, la producción de la testosterona también está relacionado al condicionamiento de la maduración sexual, preferentemente porque a nivel testicular es donde se produce esta hormona que es la testosterona, y por eso también es otra explicación por la cual los varones a una cierta edad, alrededor de los 12, 13 años, producen esta hormona de la testosterona, y por tanto van produciendo mayor nivel de fuerza, ¿ya? Y se establecen bajo estos elementos las diferencias entre el género. Y efectivamente, la efectividad de las palancas también es un cuarto factor que incide en el desarrollo de la fuerza, principalmente porque a medida que el niño va creciendo en talla, además también van creciendo los segmentos corporales. Sin embargo, existe un crecimiento mayor o más rápido, o en primer lugar del segmento que lo compone el hueso principalmente, y por tanto las inserciones musculares se van encontrando, tal como dice ahí, en el punto medio. Por tanto, la palanca es mucho menor y si es mucho menor la palanca, también produce menor fuerza. A medida que el niño va creciendo, las inserciones del músculo se van
trasladando hacia los extremos. Y eso produce también que el niño pueda generar una mayor palanca para generar, por tanto, mayor fuerza. Esos cuatro elementos son elementos que van incidiendo en una mayor o menor fuerza en cada uno de nosotros. Y por tanto, Profe, ¿sí? no entendí, no entendí lo de la efectividad de las palancas. Ya, le explico. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, imagínense en el segmento del brazo, ¿ya? Tenemos el hueso, el húmero. Imagínese usted la musculatura del el músculo del bíceps. Las inserciones, ¿cierto? Van a estar, las inserciones tendinosas van a estar al centro, en lo que es la diáfisis del músculo, ¿cierto? Y por tanto, la distancia que va a recorrer el músculo para generar una contracción y para soportar un esfuerzo es mucho menor. Pero a medida que el niño va creciendo, ¿ya? Ujú. ¿Cierto, Constanza? El niño va creciendo, las inserciones tendinosas se van trasladando incluso hacia los extremos del hueso, las epífisis, ¿cierto? Y por tanto, en ese Sí, sentido, se va alargando y extendiendo las posibilidades del rango de movimiento, por tanto, hay una mayor palanca, y eso va a permitir generar una mayor fuerza, y trasladar y soportar un mayor esfuerzo. No sé si me explico bien, sí, sí, ya entendí. ¿ya? Y por tanto, el rango de movimiento va a ser mucho mayor, mucho más amplio para poder generar, para poder contrapesar una resistencia que está ejerciendo un objeto externo en este caso. Si pensamos en el ejemplo de levantar una mancuerna, por ejemplo, a partir de y hacer una flexión, ¡pum!, con la mancuerna. Por Mm. tanto, ese movimiento hay que visualizarlo de esa manera, que el músculo crece mucho más tarde que lo que crece el hueso en este caso. Y por tanto, por eso las inserciones están mucho más al centro. Y en ese sentido se va dando a todo nivel de segmento muscular en relación con el aparato locomotor, el sistema óseo preferentemente, ¿ya? Cuando hablamos también, por tanto, de las fases sensibles, de estos periodos críticos y ventanas críticas que indicaba la profesora la semana pasada, es que evidentemente el desarrollo de la fuerza se puede ir aumentando progresivamente a partir de los 7-8 años, a partir del aumento de los andrógenos suprarrenales. Y cuando hablamos de los andrógenos suprarrenales, uno de ellos, y el más importante para el desarrollo de la fuerza, es la testosterona, ¿ya? Como hormona. Y por otro lado también, evidentemente, a partir de los 11, 13 años en adelante se van estableciendo la evolución lenta y suave y se van marcando también las diferencias, principalmente porque el varón, el hombre, ya entra en esas edades en una etapa puberal. Las mujeres entraron antes a la etapa de la pubertad y por tanto a los 13 años ya van a quedar relativamente iguales y posteriormente a eso ya los varones a partir de la estimulación y la producción de esta hormona se va un poco distanciando con respecto al rendimiento de lo que puede realizar un esfuerzo vinculado al desarrollo de la capacidad de la fuerza. Y por tanto, lo que dice acá efectivamente es que la fuerza como capacidad viene un poco a romper esta lógica de las fases sensibles, que evidentemente vamos a encontrar con que algunas capacidades se pueden estimular incluso en etapas preescolares. Más adelante vamos a ver que la resistencia aeróbica, por ejemplo, se puede estimular de etapa preescolar hasta los 18 años. Y acá la fuerza nos dice que hay un rompimiento de la fase sensible porque evidentemente a mayor crecimiento del sujeto, mayor capacidad de fuerza va a tener. Por tanto, hay una relación directa entre ambas variables, podríamos decir de alguna manera, ¿ya? Y nuevamente ya hemos señalado anteriormente el tema de la relación entre producción de la testosterona y el desarrollo de la fuerza. Este mapita es súper interesante porque evidentemente lo que nos dice acá es que cómo se va dando la relación, esta tabla que nos presenta Blasquez nos va estableciendo cómo se da la relación entre damas y varones, ¿ya? O entre varones y damas preferentemente, el tipo de fuerza y las edades. Cada signo va a responder a la frecuencia semanal de la estimulación. Si ustedes se dan cuenta acá, fíjense bien, acá este autor establece que las damas, en cuanto a la fuerza máxima, es decir, realizar carga submáxima, los niños y las damas preferentemente pueden empezar su estimulación antes que los varones, y eso está marcado por la etapa puberal, porque las damas entran a la pubertad previo a los varones, ¿ya? Sin embargo, pum, 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 las damas se dan cuenta, los varones tienen mayores posibilidades a partir de los 18 y 20 años de poder tener una mayor estimulación en base al entrenamiento de rendimiento. Y lo mismo, si ustedes ven el mapa para los distintos tipos de fuerza,
siempre las damas comienzan su estimulación semanal o mayor frecuencia semanal antes que los varones, y eso está determinado por la pubertad, ¿ya? Por tanto, este mapita está bastante interesante en cuanto a la relación de estimulación, cantidad o frecuencia de estimulación semanal y diferencias por sexo según el tipo de fuerza, ¿ya? Así que creo que es importante que lo puedan revisar y puedan hacer una buena descripción de este elemento. Algunos elementos que vamos a destacar con respecto a qué nos dice la evidencia. Evidentemente, cuando hablamos de que la estimulación de la fuerza va a repercutir directamente en el tono muscular, eso es totalmente cierto. Y cuando hablamos del tono muscular nos referimos a la consistencia del músculo. Cuando hablamos de una consistencia del músculo, vamos a hablar de que efectivamente el músculo tiene cierta densidad y que nos va a permitir también mantener ciertas posturas. Una situación de hipotonía muscular habla preferentemente, habla preferentemente de una, de, habla preferentemente en una situación en la cual un individuo no tiene esta consistencia. No sé si ven la pantalla ahora, pero yo voy a hacer un ejemplo. Si este fuese mi músculo, y yo tocase esta parte, el polerón, fuese el músculo, hablamos de que no hay consistencia muscular, ¿ya? No hay consistencia. Y por tanto, esa es una situación de hipotonía. Pero cuando tocamos el músculo, evidentemente nos damos cuenta que el músculo está consistente, está compacto, y por tanto esa es una situación de un tono normal. ¿Qué nos indica eso? Que la estimulación de la fuerza va a repercutir en el tono muscular, y el tono muscular es sumamente relevante para mantener posturas, tener un control postural, y en el ámbito del deporte, eso, si ustedes, bueno, todos los que practican deporte o han practicado alguna manifestación deportiva, se dan cuenta que ya el nivel de especialización y en cada contexto deportivo, cada habilidad va a demandar posturas específicas. Ayer, por ejemplo, en uno de los paralelos, señalábamos que en el básquetbol está la posición básica de defensa, y por tanto hay una postura que es particular y que es propia de ese deporte, y por tanto mantener esa postura es gracias a un tono adecuado del sujeto. En cada gesto deportivo existen distintas posturas, y por tanto esas posturas se logran a partir de un buen tono muscular. Por tanto, cuando uno estimula la fuerza, evidentemente está estimulando también este tono muscular que le va a permitir desenvolverse. De otra manera también, evidentemente, mejora la coordinación. ¿A qué nivel? Una coordinación intramuscular e intermuscular que va a desencadenar también una mayor estabilidad, es decir, que el individuo pueda soportar las fuerzas de la gravedad para mantener una postura. Y mantener una postura, nuevamente, a, eh, está vinculado también, evidentemente, al tono muscular. Rosita por el chat nos dice, claro, en una acción de bloqueo, por ejemplo, en voleibol, para mantener el alcance de este. Evidentemente, también hay un trabajo de fuerza, hay un tono muscular en aquella posición, y por tanto, también, si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay una posición, hay estados de estabilidad que son producto de una mayor coordinación intra e intermuscular, que es producto también de la estimulación de la fuerza. Hay una mayor velocidad, evidentemente hay una velocidad de la conducción nerviosa a nivel de las unidades motoras, como estas son estimuladas, y evidentemente hay una mayor coordinación intramuscular también, insisto, que trae como consecuencia un mayor tono muscular. Y por otro lado también, por consecuencia, por todo lo que hemos hablado en esta lámina, evidentemente la estimulación de la fuerza que repercute en el tono muscular va a incidir directamente en el aprendizaje de una técnica deportiva, ¿ya? Porque evidentemente las técnicas deportivas están asociadas a patrones, a modelos de movimiento, a modelos culturalmente construidos, y esto implica también que cada movimiento culturalmente construido va a implicar de que un segmento o el cuerpo, un conjunto de segmentos puedan adoptar una posición en el espacio distinta, y la adopción de esta posición y la permanencia de esta posición en el espacio va a implicar trabajo de fuerza, y además también producto del buen tono muscular. Otros elementos que hay que ir señalando es que evidentemente, tal como indica Serani y Rius, ambos autores también nos indican que el desarrollo de la fuerza en edades tempranas, pero como manifestación de fuerza, cuando hablamos de la fuerza máxima, por ejemplo,
o la resistencia a la fuerza en edades tempranas previo a la pubertad no produce ningún efecto. Y si se dan cuenta, insisto, las grandes diferencias se van dando cuando damas y varones van entrando a la pubertad. Por tanto, en etapas tempranas no es significativo el desarrollo de la fuerza, a no ser que usted nos diga, sí, efectivamente, la intención o el desarrollo y la estimulación de la fuerza está en función de estimular el tono muscular para ir adoptando brevemente y progresivamente el desarrollo de la fuerza, como lo vamos a ir viendo en las láminas que continúan. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos de que efectivamente cómo estimulamos el desarrollo de la fuerza, evidentemente entre los 0 y los 4 años hablamos de preferentemente ejercicios que nos permitan controlar el propio cuerpo y además también aumentar y desarrollar el tono muscular. Yo ayer les comentaba a sus compañeros de los otros dos paralelos que yo tuve la posibilidad de trabajar en un establecimiento educacional, eh, la oportunidad también, porque creo que fue una bonita experiencia, con niños y niñas y jóvenes con trastorno del espectro autista. Y ese elemento, el bajo tono muscular o hipotonía, es un rasgo caracterizador de los niños con TEA. Y por tanto uno inmediatamente se da cuenta con niños con hipotonía, son incapaces de mantener una postura, son incapaces de mantenerse constantemente en un desplazamiento, y eso implica y tiene consecuencias directas con las posibilidades de socializar de los individuos, pero además también implica y va directamente vinculado a que no pueden, tienen una insuficiencia en el tono muscular y no pueden mantener ciertas posturas que les permita luego moverse y desplazarse de mejor manera, aumentar el acervo motriz. O sea, imagínense la relevancia de estos elementos, ¿ya? Y de que el estudiante conscientemente pueda pasar de situaciones de hipertonía, de una contracción completa, a un tono adecuado y luego a hipotonía, a un relajo de la musculatura. Y por tanto, estos elementos es sumamente importante en cómo lo vamos estimulando. Si se dan cuenta, a mayor tono muscular, el niño tiene mayores posibilidades de exploración del movimiento. Y luego nos desplazamos a la edad de 4 a 8 años y por tanto dice que, evidentemente dice que no hay un trabajo específico de la fuerza todavía, sino que nos mantenemos en un estado polivalente a partir de juegos que nos van a permitir también ir estimulando el desarrollo del aparato locomotor preferentemente. Y ahí las principales tareas están vinculadas a, nuevamente, mejora el tono muscular, variedad de desplazamientos, variedad de saltos, saltos en distintas direcciones, saltos que nos permitan sobrepasar obstáculos, autocargas con acciones que son explosivas, es decir, cómo vamos a salir de una, por ejemplo, de una caída hacia abajo y poder saltar inmediatamente. Son elementos también donde ya va entrando en acción la estimulación de la fuerza rápida, esta posibilidad de hacer contracciones rápidas para resolver una tarea. Y luego ya nuevamente entre los 8 y los 12 años, ya nos vamos acercando al final de esta etapa prepuberal, sobre todo los varones, donde ya vamos avanzando en trabajos con el propio peso corporal y también de arrastre, es decir, arrastrar un objeto externo y un desplazamiento que nos permita esa oposición que se nos genera externamente. Nos dice también acá la presentación es que alrededor de los 10 años inicia también esta primera fase sensible. Ya lo vimos igual incluso con la lámina que presentábamos de Blázquez, donde estaba en ese cuadrito con los signos, y evidentemente ya a los 10 años empieza esta primera fase donde se empieza a estimular la fuerza rápida, tal como lo veíamos en la lámina también anterior. Una segunda y una siguiente capacidad es lo que hablábamos anteriormente con respecto a la capacidad de la velocidad, y acá nos dice Grosser preferentemente es que además también es una capacidad de conseguir en base a procesos cognitivos. Y acá quisiera hacer la pregunta nuevamente y dejarla abierta para quien quiera responderla. Y quien pueda responderla además y quien se sienta capaz de responderla. ¿Por qué Grosser hace la asociación también del desarrollo de la velocidad a procesos que son cognitivos? Lo pueden responder o por el chat o a viva voz. ¿Por qué creen ustedes? ¿Con qué elemento de la asignatura que hemos visto hasta ahora lo pueden relacionar? ¿Quién se lanza a la piscina? ¿Quién cree dónde puede establecer la relación con lo que hemos visto anteriormente? Cuando vemos ese cuadrito
de Grosser. Capacidad de conseguir en base a procesos cognitivos máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema muscular, neuromuscular. ¿Nadie? Ya. Esto, muchachos, la primera pregunta también está, esta pregunta que les hago también está vinculada a que ustedes tengan la capacidad de asociar los elementos que hemos visto, tanto en la unidad uno como en la unidad 2 y en la tercera unidad, la connotación que le hemos dado es que estos elementos están sumamente interrelacionados, que no se tratan conceptualmente de estancos, sino que están relacionados. La relación que se establece, evidentemente, para generar este proceso de la fuerza y una capacidad de procesos cognitivos que está vinculado a un elemento constituyente del aprendizaje, que es la atención. Mantenernos atentos, es decir, con esa capacidad de focalizar un estímulo, nos va a permitir también estar en estados de alerta, y un estado de alerta es indispensable para generar inmediatamente, para responder ante un estímulo. Y ya vamos a ver que una fase pura de la velocidad está vinculada a la velocidad de reacción, que nos va a permitir también iniciar un desplazamiento. Por tanto, ahí está también esta primera vinculación con los procesos cognitivos desde el punto de vista de la velocidad y estos elementos constituyentes del aprendizaje. Creo que es importante, insisto, que puedan ir relacionando estos elementos, ¿ya? Y este mapita lo que nos dice acá es que efectivamente tenemos la velocidad motriz, vamos a tener manifestaciones que son puras y manifestaciones que son complejas. Cuando hablamos de las manifestaciones que son complejas, principalmente hablamos de en qué manera se puede combinar la velocidad con la capacidad de la fuerza. Y ahí, por ejemplo, el mayor o de la resistencia, cuando hablamos de la resistencia en velocidad. Otro ejemplo también es cuando hablamos de la potencia, esta combinación entre velocidad y fuerza. Por tanto, estas manifestaciones complejas de velocidad están asociadas a la combinación de la velocidad con otras capacidades. Y en tanto, cuando hablamos de las manifestaciones puras, hablamos solamente de la velocidad en forma natural. Y ahí encontramos una velocidad de reacción, una velocidad de acción y velocidad de la frecuencia también. Ya señalamos también que ayer que para una mejor velocidad o la velocidad de desplazamiento también va mejorando en función de la amplitud y la frecuencia de la zancada. Cuando hablamos de velocidad de desplazamiento, son elementos que no hay que olvidar y también de qué manera los podemos ir pensando, en de qué manera podemos ir estimulando estos dos elementos. Cuando hablamos de velocidad de reacción, nos referimos principalmente a la capacidad de los individuos de responder rápidamente ante un estímulo. No confundir, eso sí, velocidad de reacción con tiempo de reacción. El tiempo de reacción se refiere a esa unidad de tiempo que transcurre entre que se genera el estímulo y hasta que se genera la respuesta. ¿Ya? Por tanto, cuando hablamos acá de estos movimientos de la velocidad de acción, hablamos también preferentemente sobre movimientos que son cíclicos o movimientos que son acíclicos. Cuando hablamos de movimientos cíclicos, nos referimos a todas esas habilidades que son continuas. Por ejemplo, el desplazamiento en la carrera es un movimiento que es cíclico, ¿ya? Que tiene un ciclo normal y que se repite un inicio y un fin determinado. Nadar en crawl también es un movimiento que es cíclico. Alberto, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. En cambio, los movimientos que son acíclicos son aquellos en los cuales se interrumpe el movimiento y por tanto salen de un ciclo normal. Un ejemplo que dábamos ayer y que creo que es muy claro es cuando hablábamos del lanzamiento de la jabalina, que se compone también de una fase que es acíclica, donde hay un cambio en los pasos también, y hay un cruce de pierna, la famosa tijera, para preparar el lanzamiento. Por tanto, esos son movimientos acíclicos, que son movimientos que son discontinuos preferentemente. Y por tanto acá, en este siguiente mapita, se van a encontrar, o en este siguiente cuadro comparativo, se van a encontrar con una serie de conceptos vinculados a los tipos de velocidad, tanto complejas como al tipo de velocidad pura, y cuáles son aquellos elementos que van a estar asociados a esta capacidad. Indudablemente, ya lo señalábamos anteriormente, cuando los niños son pequeños, niños y niñas, no hay mayores diferencias y el desplazamiento se ve más bien lento. Esa es como la intensidad o el ritmo de desplazamiento es más bien lento. Sin embargo, al primer máximo de velocidad, quiere decir que a partir de los 10 años vamos a encontrar el primer pic de velocidad o el primer rango más alto de velocidad. Y esto indudablemente está relacionado con este primer pic
que de fase sensible del desarrollo de la fuerza, porque a mayor fuerza, mayor capacidad de contracción, y por tanto si tengo mayor capacidad de contracción, las fibras se contraen mucho más rápido, voy a poder generar movimientos más veloces. Y por tanto, evidentemente lo que nos dice acá, y esta fotografía es muy decidora, y la segunda también, es que evidentemente entre los 8 y los 11 años, los periodos de crecimiento, va a haber un periodo armónico de crecimiento, tanto para damas como varones, y que no van a estar sujetos en rendimiento, por tanto, incluso, o es muy normal que una dama en una carrera le pueda ganar un varón, pueda recorrer, pueda ser mucho más rápido que un varón en una carrera de desplazamiento, no sé, de 30 metros, 50 metros. Y eso está asociado, evidentemente, y nuevamente insisto ahí, con la idea del cambio puberal. Mejoras relativas, podemos revisar en esta diapositiva que efectivamente la velocidad cíclica, por ejemplo, en el movimiento de la carrera, mejora entre los 7 y los 9 años. La velocidad de reacción, y la velocidad de reacción nuevamente se da mejor a los 10 años, se explica porque hay una mayor velocidad en la conducción del impulso nervioso, y esto obedece principalmente a una mayor y una mejor coordinación a nivel neuromuscular, es decir, entre el sistema nervioso central y el aparato muscular o el sistema muscular o el aparato locomotor, como ustedes como estimen conveniente, y nos va a permitir también generar respuestas mucho más rápidas. Por tanto, la velocidad de reacción se mejora a esa edad producto de los cambios que ya había señalado anteriormente. Y evidentemente esta velocidad de desplazamiento va a estar sujeta al cambio puberal, donde evidentemente nuevamente la testosterona juega un rol fundamental en función de cómo va estimulando ciertas capacidades, en este caso la fuerza y la velocidad en términos de cómo se produce la contracción muscular a nivel de las unidades motoras, y luego por tanto por eso se dan estos cambios entre damas y varones. Nuevamente un poco lo que señalábamos anteriormente con respecto a las diferencias que pueden haber entre damas y varones. Lo que vamos a ver ahora, vamos a avanzar a la lámina de la resistencia. Y nos vamos a encontrar con dos tipos de resistencia, una resistencia que es aeróbica y una resistencia que es anaeróbica. Cuando hablamos de una resistencia aeróbica nos referimos principalmente a aquella capacidad que nos permite tolerar un esfuerzo durante tiempo prolongado, pero con la particularidad de que hay presencia de oxígeno. Cuando hay presencia de oxígeno, fundamentalmente cuando utilizamos un sistema energético que nos va a permitir consumir oxígeno más allá de otros sistemas que se dan a nivel muscular. Y por tanto, además también nos indica acá que se trabaja a baja intensidad, llegando a una frecuencia cardíaca aproximadamente de los 160 pulsaciones por minuto, perdón. Y por tanto todavía hay presencia de oxígeno en cada una de esas tareas. Cuando hablamos de la resistencia anaeróbica, la principal característica que ya sea, y ahí tenemos dos tipos, una que es aláctica y otra que es láctica, y por tanto va a depender de la presencia o no, o de una mayor deuda de oxígeno. Por tanto, lo que nos dice acá es que hay un mayor trabajo de intensidad, las tareas son de alta intensidad. Ya señalábamos la semana pasada que una carrera de 400 metros es una carrera de alta intensidad, evidentemente se clasifica en este tipo de resistencia, y evidentemente también hay una alta deuda de oxígeno. Lo que vamos a ver ahora son algunos rasgos característicos con respecto a la resistencia, y por tanto lo que queremos señalar acá es que evidentemente, nuevamente, hasta los 13 años aproximadamente, damas y varones tienen un rendimiento similar con respecto a esta capacidad. Sin embargo, dado que a partir de la pubertad nuevamente los varones se van escapando y se va estimulando, la literatura nos dice que alrededor de los 17, 18 años ya se va estimulando fuertemente esta capacidad, y podemos llegar hasta el 90% del rendimiento fisiológico máximo. ¿Qué indica eso? Que después hasta los 22 años va a haber aumentos progresivos, pero ya hasta los 30 años o a los 30 años ya empieza un descenso o pocas posibilidades también de estimular la resistencia, y por tanto pérdida de esta capacidad. Pero esta es hasta los 30 años, y por tanto nuevamente la pubertad nos indica que a partir de los 13 años el varón ya se va acercando al rendimiento de esta capacidad a niveles ya casi adultos de su máximo rendimiento. Y en el caso de las damas, señala ahí que no solamente se debe a los cambios puberales y los cambios fisiológicos también, el menor rendimiento con respecto a este tipo de resistencia, sino que además también
y acá no solamente hablamos del tipo hormonal, sino que acá preferentemente podríamos señalar como rasgo fisiológico el aumento de la masa grasa en las damas, pero además también se debe a factores que son culturales, ¿ya? Y los factores culturales principalmente se dan en función de cómo los individuos, las damas y varones en etapas tempranas también, estamos o somos más cercanos a distintas manifestaciones deportivas o de juegos o de habilidades. Si se dan cuenta, las damas tienen otro tipo de práctica. Uno ve en un recreo en un colegio, las damas tienen otro tipo de prácticas, se desplazan de distintas maneras, por tanto, culturalmente eso también viene determinado. ¿Constanza? ¿Constanza Vega? ¿No? Ya. Y por tanto, insisto en esta idea de que la diferencia entre damas y varones no solamente está determinada por situaciones fisiológicas, sino que y de producción de energía y la capacidad que tenga el organismo de producir energía, sino que también por factores que son culturales, por las prácticas deportivas que van realizando damas y varones a lo largo del desarrollo. Otro elemento importante que creo que es interesante destacar es que tenemos umbrales, y un umbral es un límite en el cual tiene un sujeto. Y por tanto lo que nos dice es que en niños y niñas el umbral anaeróbico, es decir, la mayor tolerancia con deuda de oxígeno de un esfuerzo, va disminuyendo en sujetos que no están entrenados entre los 9 y los 12 años. Por tanto, a partir del entrenamiento de este tipo de capacidad, además también se van notando según el género, según el sexo o el sujeto del mismo sexo, se van generando también diferencias entre aquellos sujetos que están entrenados y aquellos que no están entrenados. Por tanto, en este sentido, el umbral anaeróbico de los sujetos no entrenados disminuye, pero disminuye también entre los 9 y los 12 años, ¿ya? Y eso es un elemento que también es interesante y que está relacionado también a las fases sensibles con respecto al tipo de tarea que podemos ir propiciando para los sujetos. Con respecto a la estimulación de la capacidad, nuevamente acá presentamos un cuadrito que es bastante interesante que ustedes puedan ver, y acá no habla a diferencia del anterior, no habla de las diferencias por sexo, sino que netamente las diferencias por el tipo de resistencia. ¿Qué nos dice acá preferentemente? Que evidentemente este autor Blázquez nos dice que entre los 8 y los 12 años, perdona, a partir de los 8 años se puede estimular la capacidad. Sin embargo, existen otros autores que ya nos indican que la capacidad, la resistencia aeróbica, se puede estimular a partir de etapas preescolares, preferentemente también a partir de formas jugadas, ya de juegos de persecución, de juegos de carrera, etc. Y lo que nos dice acá también es que es progresiva, y que a diferencia de la resistencia anaeróbica se estimula mucho más tardíamente, alrededor de los 12, 14 años. Y eso está nuevamente asociado a procesos que son de maduración. Por otro lado, también, y en función de este mapita, es que antes del cambio puberal no es recomendable el desarrollo de la resistencia anaeróbica, porque evidentemente ya es dañino para la salud. Imagínense un niño de 8 años en un sobreesfuerzo, con sensación de mareo, con sensación de náusea, con espuma en la boca, incluso con vómito, etc., y a nivel muscular con la incapacidad de mantenerse en pie, eso es totalmente traumante para el desarrollo y la posterior permanencia en la práctica de ejercicio físico, de actividad física o la práctica deportiva en general. Algunas formas de estimular la resistencia las vamos a diferenciar entre métodos que son continuos y métodos que son fraccionados. Y vamos a señalar dos ejemplos nomás y luego podemos generar otros también que no están en la presentación, pero cuando hablamos de carrera continua o de métodos continuos nos referimos a un desplazamiento en un tiempo determinado sin pausas entre medio. Y acá encontramos principalmente las carreras en terrenos al aire libre, preferentemente también en terrenos que son planos. ¿Qué nos dice acá también la literatura? Es que se va a privilegiar el volumen, es decir, a más temprana edad se recomienda, sugiere de 10, 12 a 15 minutos máximo, y a medida que el niño va creciendo, alcanzar los 45 minutos. Sin embargo, a intensidad moderada, y acá a medida que el niño va creciendo, dada la imposibilidad que tenemos en los colegios de contar con pulsómetros, por ejemplo, es importante que el niño a medida que va creciendo sea capaz también de identificar el propio pulso para identificar al menos
de manera relativa un poco en qué nivel de pulsación se encuentra, para ir también regulando el propio esfuerzo. Sin embargo, en edades tempranas también hay signos que nos permiten saber en qué momento el niño se encuentra ya cansado o en signos de agotamiento. Por ejemplo, el jadeo, ¿ya? Es un signo en el cual nos permite identificar cuando el niño ya ha llegado un poco está en esta capacidad de oxígeno máximo incluso, ¿ya? También otros signos de cuando el niño se coloca un poco más rojo, ha aumentado la temperatura corporal, etc. Otros trabajos de carrera continua que se pueden realizar son los famosos trabajos, perdón, a campo traviesa o el cross country, que ya les va permitiendo al niño correr en la naturaleza con distintos obstáculos que son parte del propio entorno. Otro método fraccionado que es bastante interesante son los Farlek. Los Farlek, como definición de método continuo, es un cambio de velocidades o un juego de velocidades. ¿En qué consisten los Farlek? Ustedes se pueden trabajar por distancia o por tiempo, considerando también siempre el volumen, es decir, la cantidad del esfuerzo que se quiere realizar. Cuando hablamos en este sentido también, entonces, el Farlek es alternar cambios de ritmo suaves y un poco más rápidos en un tiempo determinado. Por ejemplo, si lo hacemos valga la redundancia, por tiempo, un fartlek podría ser en un tiempo total de 20 minutos, ir alternando un minuto que es suave, en un trote suave, por 2 minutos de carrera un poco más, de un mayor esfuerzo o de una mayor intensidad. Y luego, nuevamente, después de los 2 minutos, alterno con un minuto de carrera suave y luego 2 minutos de una carrera de más alta intensidad. Y así voy jugando con los tiempos a medida que hasta cumplir los 20 minutos, por ejemplo. Si lo hago por distancia, también lo podríamos hacer de la siguiente manera. Imagínense ir a Sporting, por ejemplo, y hacer un fartlek, decir, ya, vamos a hacer 2000 metros, es decir, 5 vueltas a la pista. Y vamos a trabajar 100 metros suave y 100 metros a una mayor intensidad. Así hasta completar los 2 kilómetros. Por tanto, se pueden hacer de distintas maneras. Incluso, como la lógica es jugar con los cambios de velocidad, en algunos casos se puede realizar con el grupo, es decir, el primero del grupo va mandando el ritmo tanto de la carrera o el tiempo y la distancia de la carrera de mayor intensidad con el tiempo y la intensidad de la carrera de pausa o de la fase de pausa de la carrera. Se puede ir jugando con esos elementos y es bastante interesante. Otros elementos que también y que están muy vinculados, la literatura también define el andar y correr, por ejemplo, que es alternar la caminata, la marcha, con momentos de carrera. ¿Ya? Y eso se sugiere principalmente para etapas más iniciantes, cuando van aumentando también el volumen o cuando hay menor nivel de práctica, de expertise del sujeto, y menor nivel de capacidad también. Y tenemos los métodos fraccionados, y el método fraccionado, el clásico ahí es el interval training, y el interval training lo que nos dice es que nos vamos a imaginar que tenemos una cantidad, un volumen determinado que queramos alcanzar. Por ejemplo, va a ser bien sencillo lo que les voy a señalar, pero situémonos en que nosotros queremos alcanzar a correr 1500 metros. Ese es nuestro volumen de la sesión. Pero sabemos que no voy a ser capaz tampoco, o depende del objetivo de la sesión, no voy a trabajar de manera continua, es decir, los 1500 metros en una sola carrera, sino que lo que puedo hacer es parcelarlo en función de repeticiones. Y por eso es un método fraccionado, se intervala el entrenamiento. Y lo que puedo hacer ahí, en vez para alcanzar los 1500 metros en cuanto al volumen, voy a decir, bueno, hoy día voy a hacer 10 repeticiones de 150 metros. ¿Ya? Y estos intervalos se pueden trabajar de maneras seriadas, es decir, con repeticiones, o incluso por serie, 2 series de 5 repeticiones o 2 series de 7 repeticiones para hacer 14 repeticiones en total con este volumen, y podría trabajar incluso de manera continua en el sentido de que la misma distancia en cada una de las repeticiones, o podría trabajar con métodos que son con pirámide ascendente y pirámide descendente. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor si yo quiero hacer una pirámide ascendente, por ejemplo, y completar el mismo volumen, la primera repetición es de 100 metros, luego la segunda de 200 metros, la tercera de 300 metros, y ahí sí hasta acumular los 1500 metros, ¿ya? En etapas escolares con respecto, bueno, y de manera descendente, perdón, lo mismo, puedo partir con una repetición de 500, 400 luego, 300, otra repetición, 200, hasta completar los 1500 metros. Y las pausas acá se sugieren que
también va a depender mucho del objetivo de la sesión, pero las pausas oscilan más o menos hasta que el sujeto pueda llegar hasta las 120 pulsaciones por minuto en cuanto a frecuencia cardíaca. Evidentemente, si nuestro objetivo es aumentar o mejorar la resistencia, la capacidad aeróbica, por tanto, la intensidad del esfuerzo no debe ser de alta intensidad y el volumen también debe ser mucho mayor. Pero en cambio, si queremos trabajar la capacidad anaeróbica, por tanto, el esfuerzo es mucho más intenso, pero el volumen es mucho menor también. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. Para edades escolares se sugieren también trabajar con repeticiones de 100 a 400 metros, incluso menor distancia en cuanto a las repeticiones. Otros métodos fraccionados también de entrenamiento que pueden alternar desplazamientos o distintos movimientos que impliquen grandes grupos musculares son los circuitos o los circuit training también, que nos van a permitir alternar, por ejemplo, rebote y sentadilla salto, escaladores, por ejemplo, o sea, movimientos que impliquen grandes grupos musculares, entran en la lógica de los circuitos para estimular tipos de resistencia ya sea aeróbica o anaeróbica, y entra en el grupo de los entrenamientos que son fraccionados. Finalmente, vamos a hablar de la flexibilidad. La flexibilidad, a diferencia de las capacidades anteriores, por rasgo y por elementos propios de maduración, se estimula mucho antes. Ya lo veíamos la semana pasada con respecto a la fase sensible, y esta cualidad es la que nos permite aumentar nuestro rango de movimiento, nuestro rango de articular de movimiento. Y por tanto también, de una u otra manera, va a facilitar el desarrollo de las otras capacidades. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el desarrollo de la flexibilidad está asociado a la propiedad de la elasticidad y por tanto esta capacidad de aumentar el rango del músculo, no a nivel de articular, sino que de la musculatura, va a permitir que el músculo pueda adoptar otras formas, luego de formarse en este caso, y luego adoptar su forma original, y esos son elementos que también nos van propiciando la estimulación de la fuerza para soportar un esfuerzo, o de la velocidad o la resistencia para mantener un esfuerzo prolongado o generar respuestas que son rápidas, porque además también se dan a nivel muscular. Algunos elementos que van condicionando el desarrollo de la flexibilidad está en la lógica de la movilidad articular, evidentemente según el tipo de articulación que tengamos, tal como las que se describen acá y que ustedes ya han visto en anatomía, evidentemente vamos a tener un mayor rendimiento en función de la flexibilidad. Alcanzar mayores rangos articulares, por tanto, implican mejoras en el desarrollo de la flexibilidad y en el rendimiento de la flexibilidad. La elasticidad muscular, un poco lo que ya señalábamos anteriormente, esta capacidad de elongar o estirar, va a repercutir directamente en el desarrollo de la flexibilidad, principalmente con la posibilidad de aumentar nuestro rango muscular, nuestro rango de movimiento, perdón, y también de recuperar luego la forma original del músculo cuando éste se deforma producto de sometimiento a esfuerzo que nos demanda la elasticidad del mismo. Otros factores que influyen también, hablábamos de que tenemos las características genéticas, evidentemente, la edad, a menor edad, mayores posibilidades de flexibilidad, el género también, las damas tienen mayor capacidad de flexibilidad que los varones, además también la temperatura ambiente, ya señalábamos ayer que en zonas frías, evidentemente necesito mayor tiempo para acondicionar el cuerpo, y está principalmente relacionado a la irrigación sanguínea del músculo. Por tanto, en zonas frías necesito mayor espacio para favorecer la elongación también y para favorecer también que irrigue el músculo mayor sangre para poder tener una mayor capacidad de elasticidad y por tanto de mayor flexibilidad y posteriormente mayor rango articular. Periodos críticos, nuevamente los cambios hormonales y el crecimiento y además de las medidas antropométricas que se dan a partir de los 11-14 años van condicionando también nuestra capacidad de flexibilidad. Evidentemente también tenemos esta capacidad de una evolución positiva, es decir, cuando vemos a los niños pequeños y tienen la posibilidad, en este caso, de llevar el dedo del pie a la boca, evidentemente está relacionado a que a nivel articular aún todavía no está consolidado los elementos que la cápsula articular, la zona del cartílago, por tanto tiene mayores posibilidades desde el punto de vista del rango articular, de las articulaciones, de tener mucha mayor flexibilidad. ¿Ya? Y hemos finalizado. Hemos finalizado la presentación de hoy día con respecto a las capacidades condicionales.
Yo, como les señalaba anteriormente, esto es lo que hemos querido destacar hoy día, principalmente no en función de cómo se van definiendo, sino que ustedes sean capaces de identificar en edades tempranas, de manera general, porque luego lo van a seguir viendo en teoría y metodología del entrenamiento en su cuarto semestre. Por tanto, evidentemente, nuestro foco hoy día está en las etapas tempranas y en cómo esta capacidad se puede ir estimulando en estas edades, teniendo como foco también orientador las fases sensibles que son sumamente interesantes de ir revisando. Recuerden que a partir de la próxima semana van a estar disponibles las tres evaluaciones y es importante que ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna duda, la puedan ir